Bueno, ahora sí, formalmente buenos días a todos y a todas. Gracias por estar, gracias a los alumnos de la especialización por estar, a los participantes que se suman a esta segunda clase abierta que hacemos en el marco del posgrado. Agradecerle particularmente a Mario por la iniciativa de este ciclo de 4 charlas abiertas que se van a hacer de acá hasta que finalice la materia que está a su cargo, es comunicación política, con lo cual ya les adelanto que estén atentos a las redes, que va a haber una charla por sábado, todas muy interesantes. Agradecerle a Fernanda también por la predisposición de acompañarnos y de contarnos un poco su experiencia en un ámbito muy particular como es el de las encuestas. Para no perder demasiado Gracias. tiempo, voy a presentarla a Fernanda. Es licenciada en Sociología de la Universidad de Buenos Aires, vicepresidenta de la consultora Fara Vegetti, directora de Relaciones Internacionales de ALACOP y ex vicepresidenta de ASACOP. Tiene más de 12 años en la docencia universitaria, dictando materias sobre opinión pública y comportamiento electoral, y ha participado en más de 200 proyectos de investigación cuantitativos y cualitativos. Desde hace 9 años es coordinadora del Diplomado en Comunicación Política de ACEP, Asociación Civil de Estudios Populares. Y hoy nos va a contar un poco desde su experiencia sobre un tema que siempre está muy presente en el escenario político, y tal vez menos en el gubernamental. Un poco lo charlábamos en la previa con Mario y con Fernanda, y me parece que eso puede ser interesante para discutirlo en el marco de un posgrado que propone pensar la gestión de los gobiernos locales. eh, y bueno, nada, Fernanda, te dejo el micrófono a vos. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a vos. Y gracias, Mario, por llamarme. Me encanta dar este tipo de charlas. Es un placer. Hola a todos. Hola, Julieta, vos que tenés la cámara prendida. Si pueden ponerse la cámara, genial. Así nos vemos la cara y es más fácil el diálogo, mucho más sencillo. Bueno, vamos a hablar un poquito de qué son los estudios de opinión pública, para qué sirven los estudios de opinión pública. Y vamos a ver que hay varios tipos de estudios de opinión pública, no necesariamente la encuesta per se, que es la encuesta que todos conocemos o la que sale en la tele, y que los usos que tiene son bastante más amplios de lo que nos podemos imaginar a primera vista. Estamos muy acostumbrados a ver en los medios de comunicación que nos digan los periodos previos electorales, la encuesta dice esto, la encuesta dice aquello. Ese es un juego mediático que no tiene mucho que ver en realidad con el verdadero uso que tiene este instrumento y para qué sirve. Ustedes le dan el acceso a la gente, ¿no? Perfecto, bárbaro. Bueno, arranquemos. Bien. Entonces, no solo es un tema de encuestas. ¿Qué es y para qué sirven los estudios de opinión pública? ¿Para qué sirven? Lo primero es para indagar en profundidad qué es lo que piensan los votantes electores o las personas que viven en nuestros municipios, en nuestras provincias, la gente para la cual trabajamos como políticos. Para luego poder nosotros hablar sobre los temas que a ellos les interesan realmente y hablar esto en el lenguaje que les interesa. Esto parece un poco frío, dicho así. Es como decir, a ver qué es lo que dice la gente para que yo salga a decir lo mismo. En realidad no es esto. Esto es una forma de escuchar. Cuando nosotros hacemos estudios, escuchamos lo que a la gente le interesa, porque quizás nosotros en nuestra agenda política tenemos en mente que es necesario hacer una determinada obra o una determinada gestión, cuando en realidad la gente está demandando otra y las necesidades de la gente van por otro lado. Entonces, por ejemplo, ustedes no sé si están en gestiones provinciales, en gestiones locales, pero les puede pasar, en cualquier caso, que alguien les diga o que ustedes tienen con su gente de gobierno una planificación y que piensan en la prioridad, que la prioridad puede ser perfectamente cambiar todas las luces LED de un barrio y la gente les está pidiendo, mira, está todo bien con las luces LED, pero poneme una salita. Entonces, nosotros necesitamos tener algún tipo de escucha y una escucha que sea científica y sistemática. Entonces, podemos hacer varios tipos de estudios de opinión pública y aparte de los temas, nosotros tenemos que ver cuál es la lógica y el razonamiento que hay detrás de esos temas. Cómo se expresa la gente es tan importante como entender qué es lo que dice la gente, porque nosotros tenemos que lograr hablarles en su propio idioma, hablarnos en nuestro propio idioma. Nosotros no somos algo diferente de la ciudadanía. Pero ¿qué pasa? Como a veces ustedes saben, lo ven bien, lo ven en la tele, lo comparten con sus compañeros.
hay una lógica de la política que se habla en un idioma que no es el idioma en el que habla la gente en general. La gente en general no se expresa en los mismos términos en los que se expresa la política. Por eso es importante entender qué les vamos a decir y cómo lo vamos a decir. Bien, entonces, ¿de qué se trata esto? Nosotros tenemos que entender cuáles son las grandes coordenadas subyacentes en la opinión pública, cuáles son esos ejes importantes, qué es lo que motiva a nuestra población, a nuestro electorado. Ya que vamos a sacar un poquito del eje del tema electoral, hablemos de qué es lo que pasa con la gente para la que estamos trabajando. Nosotros en política, cuando estamos en gestión, trabajamos para el otro. Nosotros nos tenemos que salir del lugar de que esto es para la gestión, esto es para el otro, es un servicio. Entonces, hay que entender qué es lo que está pasando en nuestra sociedad, qué es lo que quiere la gente y qué es lo que no quiere la gente. Entonces, supongamos que nosotros tenemos que ir hacia, bueno, organicemos nuestra gestión, organicemos qué es lo que vamos a hacer, dónde nos vamos a parar, qué tipo de liderazgo está pidiendo la gente. Esto es clave. Si nosotros miramos hoy, ¿qué tipo de liderazgo es? ¿Es un liderazgo más consensuador? ¿Es un liderazgo menos consensuador? ¿Es un tipo de gobierno en el que se propone más Estado? ¿Estamos en una sociedad que necesita más mercado? Entonces empezar a pensar en ejes. ¿Qué quiere la gente? ¿Más de lo mismo o quiere un cambio? Y ese cambio, ¿qué significa? Porque no es lo mismo que ustedes digan cambio y hacemos una vuelta de 180 grados, cuando en realidad capaz es un cambio más moderado y tiene que ver con cuestiones puntuales. Esto aplica para cualquier nivel de gobierno. Entonces ustedes pueden pensar, bueno, ¿qué cambio me están pidiendo? ¿Me están pidiendo un cambio de estilo? A ver, yo hasta acá me vine dedicando en mi localidad a pensar en un estilo más bien dialoguista y enfocado en X tema. Capaz la gente me está pidiendo que cambie un poquito y me enfoque en otra cosa. O que cambie del todo. Y si cambia del todo, entonces tenemos que cambiar los gobernantes. Entonces acá todas estas cosas las va a responder el estudio de opinión pública. ¿Qué es lo que quiere la gente? O sea, no tiene solo que ver con lo que les comentaba antes, luminaria, con las obras públicas duras. Eso es lo básico, sino con cuestiones más simbólicas que están detrás. La gente, ¿qué es lo que quiere? ¿En dónde quiere representarse? ¿Qué es lo que quiere? ¿Dónde quiere verse? Por eso en los estudios se hacen tantos juegos proyectivos, para entender un poquito cómo se ven, cómo nos ven y cómo se quieren ver y cómo quieren que nos veamos nosotros o el político. ¿Y qué es lo que no quiere la gente? ¿Qué es lo que no quiere la gente? Eso es clave. Si nosotros lo preguntamos en encuestas hoy o en estudios Quali, ¿qué es lo que no queremos? Bueno, no queremos un montón de cosas. En principio, lo que vienen saliendo en los últimos estudios es, no queremos seguir así. Necesitamos otro tipo de liderazgo, necesitamos otro tipo de gobierno, necesitamos un cambio moderado en algunas cosas, un cambio más drástico en otras. No es romper todo, no es revolución, es otra cosa. Todas estas cosas van saliendo de los estudios. Y probablemente ustedes lo puedan leer con más sencillez cuando más estudios hacen. Cuestión de que esto empiezan a ver que hay algo detrás, que hay una línea de tendencia. Incluso siendo estudios cualitativos, ustedes empiezan a escuchar el rum rum con tiempo. Con tiempo es raro que haya sorpresa. Lo importante es que nosotros. ¿Y cómo viven en ese segmento? ¿Qué significa esto? Todo esto parece muy, muy frío y no es para nada frío. Nosotros nunca le hablamos a todos en política, nunca, porque no todo el mundo está dispuesto a escuchar lo que tenemos para decir, porque probablemente hay gente que no nos votó ni nos votará jamás. Entonces le vamos a hablar a la gente que nos escucha. ¿Por qué? Porque los recursos son limitados, no tenemos recursos para hablarle a todo el mundo. Hablamos para el que nos escucha, básicamente. Por más que nosotros queremos que todo el mundo nos vote, eso no va a pasar. ¿En qué segmentos puedo permear? Esto vuelvo un poco para atrás. Si ustedes quieren abrir el micrófono y comentar, no se dan cuenta ustedes cuando escuchan a un político hablar que dicen, este no me está hablando a mí. Yo no tengo nada que ver con eso que está diciendo. Sin embargo, hay un montón de gente que sí le gusta y el que sí apoya esas cosas que dice. Bueno, ese le está hablando a alguien, no le habla a todos. Entonces, es muy normal que ustedes puedan ver
como cuando son campañas presidenciales, por ejemplo, cuando hay un presidente electo que está hablando, por supuesto, cuando Alberto hablaba en la pandemia, claramente nos hablaba a todos. Esta es otra situación. Por ejemplo, cuando ustedes escuchan ahora los discursos electorales, ven que se le habla a un público más acotado. Vas a un coto de casa. No todo el mundo escucha lo que dice Milei, no todo el mundo escucha lo que dice Patricia Bullrich y no todo el mundo le gusta lo que dice Sergio Massa. Entonces, lo primero que hacen es meter un cerco en su núcleo duro y después nos expandimos para el resto. Pero para eso hay que saber quiénes son y quiénes no son. Bien, ¿en qué segmento se puede permear esto y dónde no permea? O sea, ¿para qué le voy a hablar de justicia social al votante de Milei o al revés? Estas son las cosas que tenemos que empezar a desgranar. ¿Cómo viven? ¿Quiénes son? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? Todas estas cosas las vamos a sacar de los estudios quali inicialmente. Y después vamos a pasar a los estudios quanti. Identificar a los competidores. Acá dice el legislador, pero ustedes pueden ponerle lo que quieran. ¿Quién está disputando mi target? O sea, ¿con quién estoy dialogando desde la política? Ustedes, como les dije, primero, no le hablan a todo el mundo y segundo, dialogan con alguien. ¿Vieron el debate el otro día? El debate de vices. Bueno, vieron que había diálogos ahí, no hablaba a todo el mundo por igual. Se elige un adversario y con ese adversario se habla. Lo mismo ocurre si ustedes están en gestión y tienen una oposición, por más que querramos pintarlo de muchos colores, ustedes están dialogando con alguien en la política, ustedes construyen un otro, el otro los construye a ustedes también. Entonces, ¿con quién estoy disputando el target? ¿Con quién estoy debatiendo esas cosas? Llegar al público. ¿Qué leen, escuchan, miran? ¿Qué tipos de noticias acceden? ¿Qué hacen en su tiempo libre? ¿Qué códigos manejan? Hay un montón de esta información, es algo que está totalmente a debate, que últimamente lo que se viene diciendo es que lo sacamos de las redes, en realidad. Ustedes pueden ir perfectamente a las redes sociales y encontrar un montón de tendencias y capacidad de consumo y cosas así. Sí, pero cuidado. Hay una cuestión básica que ahora les voy a contar un poco más para la realización de encuestas cuantitativas, que es cómo se hacen las muestras. Para que ustedes puedan tener una buena muestra, lo que tiene que pasar es que sea aleatoria. Es decir, ustedes tienen que tener una buena muestra donde todos están igualmente representados, donde tienen la misma capacidad de ser elegidos para ser muestreados. Y de esa manera es como si ustedes van a Mendoza, por ejemplo, ¿vieron los toneles de vino? Abren la canilla y sale un vasito así. ¿Qué les garantiza que lo que sale por ese vasito es el mismo sabor que está en el resto del tonel? Bueno, que está bien mezclado. Entonces, esto de las redes, el cuidado que hay que tener es que hay que saber bien dónde buscar, porque está todo el mundo representado, todo el mundo opina, todos los que no, por ejemplo, los no politizados también opinan. Entonces, importante de esto, yo trato de traerlo a colación todo lo que puedo, porque una cosa no reemplaza a la otra. Se pueden tener muy buena información sacada de redes sociales, hay gente que se dedica a eso, lo hace fantásticamente bien, la escucha social de redes, que no reemplaza un focus group, no reemplaza una encuesta. Son herramientas diferentes para escuchar a la sociedad. Entonces, ¿qué leen, escuchan y miran? Acá nosotros indagamos. Sí, Mario. No, te decía, de eso seguramente lo vas a poner más adelante, pero digo, por ahí es el momento adecuado para que hagas como una gran diferencia entre las cualitativas y las cuantitativas, digamos. Sí, vamos a ir en detalle. Estamos hablando cuando hablamos de eso, porque por ahí lo damos por supuesto, y hay por ahí mucha gente que no está entendiendo o habría que pormenorizar qué información vamos a obtener de las cualitativas y qué información de las cuantis. Vamos a hacer así. Era la siguiente. Ah, perdón. Tranqui, después volvemos para atrás. Tenemos dos tipos de abordajes de la realidad social. Como investigador social, ustedes pueden tomar esta decisión. O hacemos estudios quanti o hacemos estudios quali. De las dos formas nosotros hacemos una escucha. Ahora, es muy diferente lo que se obtiene de un tipo de estudio que del otro tipo de estudio. Con los quali, como dice acá, ustedes ven que se obtienen percepciones de los votantes, atributos, motivaciones. Con los quanti es cuánta gente opina de una manera determinada. Si lo vamos a llevar a un término, por ejemplo, términos más académicos, uno es más intensivo y otro es más extensivo.
Con el cuanti ustedes se extienden numéricamente, con el quali ustedes profundizan. Uno es una foto, ¿no? Cuando los cuantitativos sacan la foto de un momento, los cualitativos es como si se sumergen en el momento para sacar las percepciones que van detrás. Nosotros con los cuales entendemos qué es lo que está pasando detrás, las motivaciones que están por detrás. Con el quanti, en realidad, contabilizamos esas motivaciones. ¿Cuál es la limitación? Imagínense que ustedes en los grupos focales o entrevistas en profundidad pueden preguntar ¿por qué aprueban o no aprueban la gestión de mi intendente o mi gobernador? ¿Usted aprueba la gestión del intendente? Sí. Bueno, ¿y por qué? Bueno, porque cuando hubo que ponerse los pantalones con determinado tema, el gobernador nos defendió, el gobernador hizo esto y aquello. Cuando tuvimos que gestionar las obras del puente X, el gobernador fue a buscar los recursos. O, por ejemplo, cuando vino la oposición y lo criticó por no haber hecho tal cosa, el gobernador respondió y por eso lo apruebo y me gusta. Muy bien. Y si nosotros tenemos que decir algo negativo de ese gobernador, bueno, lo que no me gusta del gobernador es que, por ejemplo, tiene un estilo muy soberbio para hablar, él se piensa que está por encima de los demás, tiene un liderazgo muy duro. Estas son cosas que nosotros podemos sacar solamente de un cualitativo. Cuando nosotros pasamos esto al cuantitativo, ¿qué es lo que vamos a tener? Aprueba o desaprueba la gestión del gobernador. Aprueba 67%, desaprueba 20%, por ejemplo, el resto no sabe. Pero ¿qué es lo que nosotros podemos leer ahí? Ah, bueno, muy bien, tenemos una alta aprobación. Entonces, ¿esta aprobación qué significa? No lo sabemos. No sabemos por qué. Lo que sabemos es que lo aprueban. ¿Ven la diferencia? Uno es una foto y otro es meterse a nadar. ¿Es una foto del mar o meterse a nadar al mar? Es una gran diferencia. Las encuestas, por ejemplo, a ustedes les van a poder dar una buena guía de por dónde está manejándose el electorado en determinados temas. Si ustedes no pueden hacer quali, en el quali les pueden llegar a decir, miren, acá tenemos un problema grande de inseguridad, faltan luminarias, entonces estaría bueno que nos pongamos a trabajar en ponerle más luces a los barrios. Cuando ustedes van al quanti, el quanti debería reflejar eso mismo y poner inseguridad como uno de los principales problemas, iluminación como un segundo problema, pero ustedes no saben lo que está detrás. Y entonces, como no se encuentra la motivación detrás, tienen que hacer otro tipo de indagación, una lectura distinta del cuantitativo. ¿Esto significa que no sirve alguna de las dos? Para nada. Las dos son herramientas y abordajes totalmente valiosos que sirven para diferentes cosas. Con uno, ustedes dan el inicio a una exploración, que es con el cualitativo. Ustedes, para empezar a dialogar con su público, para dialogar con su electorado, van por el quali, es lo primero. Entonces, con esto ustedes empiezan a indagar qué es lo que está pasando, qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, para dónde tenemos que ir, cómo vamos a hablar. Para eso hay una cosa que se llama juegos proyectivos, que es muy interesante, no lo traje hoy, pero se los puedo contar. Por ejemplo, se pregunta, si la ciudad en la que viven fuera una persona, ¿cómo sería esa persona? ¿No? A la gente le sorprende, igual que las caras que están haciendo ustedes, se sorprende, una persona así, ¿cómo sería esa persona, no? ¿Sería una persona madura? ¿Sería una persona más joven? ¿Cómo estaría vestida? Una vuelta en una ciudad del interior, una ciudad grande del interior, preguntamos, a mí justo me tocó moderar ese grupo, y le preguntaba, ¿no? Bueno, ¿cómo sería esta persona? Y alguien me dijo, sería una hillera, se vestiría con un saco roto y andaría paseando por el centro con ese saco roto como si fuera un saco de primera clase. Y él se sentiría como que es de primera clase, pero todos sabemos que es un saco roto. Fíjense esa información. Es un montón de información que nosotros solamente la podemos tener si indagamos de la manera correcta en el grupo correcto. Entonces acá hay una cuestión de orgullo herido, hay una cuestión de que la gente hay una cuestión de la pobreza que está permeando. Nosotros podemos empezar a preguntar cuestiones que en el quanti nunca vamos a saber. Nunca vamos a saber que se sienten como un señor abandonado con un saco agujereado. Es muy fuerte cuando la gente se expresa de esta forma. Entonces, vamos a diferenciar. ¿Cuáles son los tipos de estudios cualitativos que se pueden hacer? Hay un montón. Yo acá puse 2 nomás, pero hay varios. Grupos focales son los que más se utilizan porque son los más interesantes a la hora de que ustedes puedan recoger información del intercambio. En el intercambio entre grupos que se generan las mejores opiniones.
¿Cómo se conforman los grupos? De acuerdo a lo que estemos buscando. Si nosotros, por ejemplo, estamos en gestión y estamos queriendo buscar, algo que les voy a mostrar ahora que traje, queremos ver una política pública determinada. Queremos ver, por ejemplo, si los boliches de una determinada calle de una ciudad están molestando o no, si hay que sacarlos o no, si la gente piensa que es necesario que metamos un cambio en la gestión y saquemos eso de ahí porque molesta, o contrariamente dice, nos bancamos el ruido, que sigan viniendo los turistas. Hagamos un grupo. Bueno, entonces vamos a hacer un grupo diferente al que haríamos si pensáramos en evaluar cómo está la gestión en general. Si queremos evaluar la gestión en general, haríamos un grupo amplio en el que pondríamos mixto, sexo y edad, siempre, un rango determinado de edades y, por ejemplo, aprueba, desaprueba la gestión del intendente. Vamos a meter todos juntos a los que aprueban, vamos a hacer otro grupo distinto con todos los que desaprueban. Entonces ahí ustedes me pueden preguntar, levanten la mano y pregunten si quieren. ¿No sería mejor poner a los que aprueban y desaprueban juntos? Así se pelean y en ese intercambio sale lo interesante. No, no. ¿Por qué les digo que no? Porque ustedes, cuando van a buscar el grupo de la aprobación, lo que van a sacar de ahí es todos los que aprueban qué es lo que piensan. Los que están aprobando, qué están opinando. Y hagamos otro grupo de la gente que desaprueba y los que desaprueban opinan esto otro. Si ustedes van a mezclar, los grupos tienen que ser homogéneos. Si ustedes los mezclan, lo que termina pasando es que termina opinando más la voz ganadora. Este se va a callar, va a decir, bueno, sabes que tenés razón, o lo que termina pasando es que no se terminan explicando las opiniones, no terminan saliendo las opiniones que estamos buscando. Mejor es hacerlo por separado. Metodológicamente es correcto así. De hecho, es mejor para este tipo de estudios no mezclar edades tampoco. Hay que poner rangos determinados. Entonces nosotros hacemos un experimento de laboratorio. En este experimento de laboratorio ponemos, por ejemplo, gente de 25 a 40 años, gente que antes votó al intendente, por decir, gente que lo volvería a votar, que está aprobando la gestión. Entonces tenemos un grupo que sabemos va a ser positivo. ¿Pero por qué? Y vamos a ir a buscar todo lo que pasa entre los que tienen una valoración positiva. Distintos cuando hacemos uno negativo. Bien, después tenemos, por ejemplo, entrevistas en profundidad. ¿Cuándo se recomienda hacer entrevistas en profundidad? Hay muchas cuestiones. Por ejemplo, si el tema es muy, muy sensible de lo que vamos a indagar, eso se hace con entrevistas en profundidad. Cuando no podemos confrontar a un grupo con un tema determinado. O cuando la localidad es tan chica que no soporta grupos. Les cuento otra anécdota. Una vuelta en una ciudad chiquita, yo estaba participando en un estudio, se hizo un focus group. Resulta ser que la ciudad era chiquita, salen todos de los grupos, se enteró todo el pueblo que estaban haciendo ese grupo. Es cuando en esas localidades no se soporta este tipo de estudio. Este tipo de estudio es para localidades más grandes. Ahí lo que hay que hacer es entrevistas en profundidad. Se eligen perfiles, o sea, nunca es de todo aleatorio. No, esto no es aleatorio. Esto ustedes tienen que elegir el perfil. Les pongo un ejemplo. Ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe, una ciudad del interior, a donde tienen una empresa agroganadera muy grande. ¿Qué es lo que ustedes van a elegir? Tienen que pensarlo. Esta es una ciudad que tiene mucho empleado público, muchos maestros y policías, comerciantes y gente que trabaja en la fábrica agroganadera, en la empresa agroganadera. Entonces, ¿cómo representamos eso de alguna manera? Buscamos estudiantes, buscamos empleados profesionales, buscamos gente ama de casa, buscamos gente que trabaja en la empresa, buscamos un policía, buscamos una maestra, tratamos de ir a buscar todos los perfiles posibles y hacemos las entrevistas. ¿Cuántas? Bueno, depende del presupuesto, todo esto depende del presupuesto. Nunca es ilimitado, como les decía antes, ni para el discurso los recursos son ilimitados, ni para la realización de los estudios. Siempre hay un límite. Entonces, y hay un detalle. Aparte de que hay un límite presupuestario, no hace falta hacer de más. Hay una cuestión que es de saturación de la muestra, que ustedes por más que hagan 100 entrevistas, ya no les aporta nueva información. Lo mismo ocurre con los grupos focales. Llega un momento que por más que hagan 40 grupos focales, no les aporta nueva información. Cuando ustedes ven que ya los grupos no aportan información nueva, eso se llama que se saturó la muestra. Suficiente. Hasta acá. Con el Quanti, ustedes también lo ven esto. Hay un gráfico que muestra que por más que suba la cantidad de casos, los resultados no terminan variando.
Entonces acá les voy a poner unos detallecitos más. Volvemos a los grupos. Los grupos entonces los conforman, ustedes los van armando de acuerdo al objetivo que tienen en el estudio, se arma una guía de pautas y la moderadora o moderador entabla la conversación. Entonces, de esta conversación guiada, pero aparte guiada con objetivos puntuales, es de donde vamos a extraer la información para nosotros tomar decisiones estratégicas. ¿Cuáles decisiones estratégicas? Estas. Identificar todo esto. Nosotros vamos a identificar quiénes son a los que le hablamos, cómo le hablamos, cuáles son los escenarios, de qué temas vamos a hablar, cuáles son nuestros pisos y techos. Esto sale más del Quanti, ahora se los voy a contar. ¿De qué hablamos? Porque no podemos hablar de todo el tiempo, ni de todo a todo el mundo. Entonces tenemos que seleccionar qué vamos a decir y a quién. Bien, los Quanti. Con los Quanti ustedes saben, esto es como les decía recién, uno gana en extensión y uno gana en intención. Los Quanti ustedes ganan en intención, en profundidad. Nos metemos a nadar. Con el Quanti es la foto del mar. Este Quanti, y esto es muy importante, sirve para un determinado momento, es una foto de un momento. Ustedes tienen la película cuando empezamos a juntar una cantidad de Quantis determinados. Ahí tenemos una tendencia de una lectura de largo plazo. Esta es la película. No es lo mismo que ustedes tengan una sola encuesta a que puedan ver una línea de tendencia. Vuelvo un segundo. Saben que en 2015 habíamos armado una serie de estudios. Voy para atrás, pues no quiero meterme en la actualidad ahora, en la cuestión electoral. Nosotros teníamos unos estudios de muchos años que venían marcando líneas largas de tendencia, ¿no? Entonces el estudio decía, usted prefiere que haya cambio o continuidad. Cuando ustedes preguntan cambio o continuidad, no pueden preguntarlo así, prefiere que haya más cambio, prefiere que haya más continuidad, o pueden abrirlo y tener un matiz, en vez de blanco-negro, empezar a ver los grises que hay adentro de eso. Entonces en el Quanti, ustedes pueden preguntar, ¿quieren que algo cambie totalmente? ¿Quieren que se mantenga la mayoría y cambien algunas? ¿Quieren que cambie la mayoría y se permanezcan algunas o quieren que no cambie nada? Y ahí se suma el cambio de continuidad. Bueno, cuando ustedes veían esta línea de tendencia a lo largo del tiempo, lo que venía pasando es que venía subiendo lenta pero sostenidamente la línea del cambio. La línea del cambio venía subiendo sostenidamente, incluso hasta el mes antes de la elección de 2015. Ahora, cuando ustedes preguntaban por la elección, no se terminaba de reflejar ese cambio ahí. Cuando ustedes sacan de la ecuación las preguntas de intención de voto, el estudio lo pueden leer de otra manera. Pueden leer realmente lo que está pasando, pueden leer la línea de continuidad, pueden leer otras cosas, pueden ver lo que pasa sin necesidad de sesgarse con la intención de voto, que tiene otro tipo de problemas para la lectura. La intención de voto no se lee en general como nosotros estamos acostumbrados, como les decía al principio, como se ve en la tele. Va primero fulano, va tantos, no, estamos a 3 puntos, a 4, porque juegan otras cosas. Entonces es mejor arrancar por el quali, vemos cuáles son las líneas subyacentes del electorado y después cuantificamos, vemos qué está pasando con el quanti. Ahora les voy a mostrar un estudio. ¿Qué tipo de encuestas hay? Ustedes tienen muchos tipos de encuestas. Una encuesta de referencia es la primera que se hace. Si ustedes, por ejemplo, están en gestión o están asesorando gobiernos, pueden recomendar arrancar por una encuesta de referencia que es una encuesta amplia. Esta es una encuesta preferentemente domiciliaria. Ahora les explico qué es eso. Una encuesta en la que ustedes la hacen a domicilio, grande, larga, incluyen todo lo que pueden. Y después seguimos. Tenemos una vez que pasa un tiempo, podemos hacer encuestas de seguimiento, en las que ponemos menos cosas, porque no se puede hacer encuestas de referencia todo el tiempo. Volvamos a lo otro. Recursos. Casi nunca hay recursos para tanto. Entonces, encuestas de seguimiento. Después, tracking diario, que es cuando ustedes están siguiendo un tema determinado. Por ejemplo, no necesariamente electoral. Ustedes pueden estar en una situación crítica en su municipio o en su gobierno y necesitan saber diario qué está pasando con la opinión pública. ¿Para qué? Para llevarle el pulso. Esto se está haciendo para acá, esto se está haciendo para allá, necesito salir a aclarar alguna cosa. La pandemia era una situación clave para esto. Puede que se pueda hacer telefónico, se pueda hacer online, como ustedes quieran. Y después, en situaciones de elecciones, boca de urna. En Argentina es ilegal, no se puede hacer boca de urna. Lo que sí se puede hacer es
irse lejos de la escuela y ustedes van hablando con la gente que va saliendo. Pero ahí pierden aleatoriedad, de nuevo. Pero bueno, yo se los cuento porque en el resto de América Latina, en algunos casos sí se puede hacer bocadura. Bien, volvamos para atrás. Entonces, nosotros vamos a saber el estado de ánimo en el que está la sociedad. Una de las principales preguntas que se hacen siempre es el sentimiento. ¿Ustedes cómo se sienten respecto a la situación actual? Y la gente es muy clara, ¿eh? Tengo incertidumbre, siento tristeza, siento decaimiento, me falta la esperanza. O contrariamente a eso, muy bien, esperanzados, contentos, alegres. Esto te define todo el tono de la comunicación. Esto todo sirve para tomar definiciones y para ver qué es lo que vamos a decir y cómo lo vamos a decir. Bien, identificar coaliciones ganadoras. ¿Con quién nosotros nos vamos a acercar? ¿Vamos a llamar a nuestro espacio? ¿Con quién vamos a gobernar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, fíjense que no es solamente la intención de voto, no es solamente quién gana, quién pierde. Miren todo lo que hay. Es enorme el universo de los estudios de opinión pública. Bien. Vamos acá. ¿Qué tiene que tener una buena encuesta? ¿Alguna vez los encuestaron? Sí, ¿no? Sí, sí. Bien. La encuesta tiene que ser probabilística para que sea una buena muestra. Que los entrevistados sean elegidos al azar. Que todos tengan la misma probabilidad de ser incluidos en esa muestra. Este es el típico bolillero. Ustedes son muy jóvenes, pero antes se metían todos los números del aula, se mezclaba bien y el que salía al azar, ¿no? Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el padrón. Ustedes teniendo todo el padrón, sabiendo que todos esos son los que pueden ser elegidos para la muestra, se mezclan, entonces aleatoriamente se hace esta muestra. Cuando nosotros hacemos una muestra en general, se llaman muestras estratificadas. En realidad buscamos por estrato, no, este padrón general es muy difícil que salga. Empecemos a pensar entonces cuáles son los posibles sesgos que tenemos. Para empezar, ¿qué se les ocurre? ¿Todo el mundo responde a las encuestas? No todo el mundo responde a las encuestas, ¿no? Bueno, entonces ya no es tan al azar. Vamos a venir un poquito más acá. Nosotros tenemos una muestra maravillosa hecha por el mejor o la mejor metodóloga que tiene un margen de error muestral aceptable y que ustedes dicen, bueno, maravillosamente. ¿Cómo lo hacemos? Pensemos en una ciudad cualquiera, para decir Mar del Plata, que es lo que se me viene a la mente ahora. Mar del Plata es una ciudad enorme de Argentina. ¿Qué vamos a hacer? ¿Metemos a todo el padrón gigante? No, lo que vamos a hacer es separarla en las distintas secciones electorales que tiene, ¿no? Entonces nosotros vamos a muestrear esos sectores electorales, vamos a estratificar. ¿Queda bien representada? Por supuesto que sí. ¿Qué es lo que te lo garantiza? La dispersión. ¿Por qué? Porque una cosa es, hay determinados tipos de encuesta que se centran en la plaza del centro y que encuestan a la gente que pasa por ahí. ¿Cuál es el tipo de representatividad que tiene ese tipo de encuestas? Que están bien, o sea, nadie critica el trabajo de los demás. Ese tipo de muestras lo que hace es representar a la gente que pasaba por esa plaza en ese momento, ¿entiende? Se pierde la aleatoriedad. Lo que ustedes tienen que tratar de ganar cuando hacen esto es en dispersión, porque mientras más dispersión tienen, mejor es la representatividad que ustedes logran, porque representan a la mayoría. O sea, no se quedan en el centro, no se quedan en un barrio, tratan de sacar de todos lados. ¿Sacan cualquier cantidad de gente? No. Se saca, este es representativo, porque aparte es porcentualmente la misma cantidad de encuestados que tiene el mismo peso que tiene ese circuito, por ejemplo. Se los voy a explicar más simple. Si ustedes tienen 5 barrios y cada barrio pesa un determinado porcentual dentro del 100, bueno, esa misma distribución de encuestas va a tener, ¿no? Si, por ejemplo, tiene 20, 20, 20, 2, 4, 6, 8 y después tienen 10, entonces tienen, si fueran 100 casos, serían 20 encuestas, 20 encuestas, 20 encuestas, 20, ¿se entiende? Esto se mueve de manera proporcional al peso que tienen los circuitos. De esta manera ustedes ganan representatividad. Entonces, acá hay un error. Yo se los voy a contar. Esto tiene una trampa. Cuanto más grande el número de casos relevados, menor es el margen de error. Sí, pero.
esto no funciona así siempre. Esto funciona bien para cuando son gobiernos pequeños, o ciudades chicas, o ciudades medianas. Ahora, si ustedes búsquenlo en sus compus, la calculadora del margen de error, si ustedes ponen para determinado tipo de población 1000 casos, 10.000 casos, 1.000.000 de casos, les tira el mismo margen de error. Esto es antiintuitivo, yo lo sé, pero es así. Y tiene que ver con el gráfico que les decía anteriormente. Llega un momento que se satura. No importa que hagan un censo, que van a tener el mismo tipo de datos. Distinto es a nivel local. A ustedes a nivel local necesitan muchos más datos. ¿Me van siguiendo? Esto es complicado, yo lo sé. Cuando tienen un país, se pueden hacer 1000 casos y tener una buena representatividad. Cuando tienen una ciudad, se pueden hacer 1000 casos y quedar chicos. ¿Me siguen? Es intuitivo, pero es así. Mientras más Perdón, chico es el Fernanda. nivel, más casos tienen que hacer. Porque ustedes tienen que medir a nivel más puntual, más local, tienen que ganar en profundidad. Entonces, fíjense, hagan la prueba cuando quieran, métanse en la calculadora de margen de error y hagan esta prueba, que a mayor población, ustedes no necesitan 10.000.000.000 de casos. El margen de error va a permanecer inmutable. No se mueve ni un poquito. Aparte, bueno, acá les voy a Perdón, dar otro. Sí, había alguien ¿dónde? creo que quería hacer una pregunta. Había abierto No el los veo yo de micrófono. acá, che. ¿Qué tal? Sandro Castelucio. ¿Qué tal, Hola, Fernanda? Buen Sandro, día. ¿cómo estás? Mucho gusto. Bien, un gusto. Te hago una consulta. A mí justo me surge el interrogante frente a lo que estás planteando se me ocurre que es una dificultad poder plantear justamente cuál sería el número específico, puntual, el mejor, ¿no? Para tratar de correr ese sesgo lo más posible. ¿Qué elementos Sí. podés darnos? ¿Qué nos podés plantear que podemos hacer bueno, para que justamente dejar ese sesgo y por otro lado que tampoco sea un número demasiado grande ni demasiado chico? Totalmente. Bueno, ahí tenés. Yo lo que te diría es el ojo de la persona que lo hace. Alguien que Bien, necesitas alguien con experiencia para empezar. Pero lo segundo es esto. Fíjate en el margen de error y buscar un margen de error aceptable. Lo segundo es que te fijes en el presupuesto, porque las encuestas bien. son muy caras. Cualquiera que hagas es cara. Entonces, ahí tenés que buscar la mejor ecuación entre la plata que tenés disponible para hacerlo y el margen de error aceptable para hacerlo, que valga la pena hacerlo. Por ejemplo, yo estaba dando el caso de Mar del Plata. Es una ciudad grande, no haces nada con 300 casos, por ejemplo, con 200 casos. Y vos me dirías, che, pero es un contrasentido, porque no, porque es una ciudad grande que necesita ir a lo local, vos necesitas puntualizar. A vos no te va a servir de nada si haces poquitos casos en una ciudad grande. Sí, Mario. No, y otra cosa que por ahí, digamos, tratando de aportar a lo que vos decís y a lo que Sandro pregunta, es que también es muy aconsejable hacer varias encuestas en el tiempo, porque, digamos, si uno se va a tomar decisiones solo con una herramienta, digamos, va a tener solo una foto, como decía Fernanda al principio. También es muy recomendable, además de verificar técnicamente la herramienta y hacer esa ecuación entre recursos disponibles y la herramienta técnicamente más eficiente, también es cierto que es muy común que los dirigentes solo prevén hacer una sola encuesta. Y entonces quieren tomar decisiones sobre una foto, sean decisiones electorales o decisiones de gobierno. Y ahí hay un gran error, que es suponer que una encuesta te sirve más que para el tiempo en que fue hecha. Entonces, lo aconsejable profesionalmente también para cualquier tipo de escenario es prever una sucesión de estudios para que también en esa sucesión vos vas a ir achicando los márgenes de error también. ¿Por qué? Porque se supone que vas a ir como acumulando información todas en el mismo sentido, porque tampoco es, y eso me parece, Fernanda, que estaría bueno que te refieras a eso, tampoco es que los humores sociales cambian de un día para el otro, sino que la verdad es que son bastante estables, como los procesos sociales. Sí. Varias cositas ahí que mencionaste, Mario, que son interesantes. Lo primero es esto que nosotros sigamos la película, no nos podemos quedar con una foto. Una foto es un momento, nosotros ahí, imagínense si nos quedáramos con la foto del principio de la gestión o del principio de la pandemia. Es un claro error. Vos tenés que ir, vos ahí, eso es un tema, y aparte, vos medís el humo. Esto es otro tema.
Cuando hay un conflicto, y vos salís rápidamente a medir el conflicto, medís la espuma de la cerveza. Vos tenés que esperar que baje la espuma para ver cuánto de cerveza queda realmente. No es apología de la bebida, ¿eh? Esto es lo que anda girando mucho. Bueno, ¿cuánto es de la realidad, qué es lo que te vas a tomar? Y medís ahí, no la espuma que después se va. Entonces, importante, seguir la película y medir correctamente. ¿Cómo eliminas los sesgos? Me parece que Sandro puso acá sobre la mesa algo súper interesante, que es, vos no solamente tenés sesgos muestrales, el sesgo muestral es algo con lo que podemos trabajar. Eso se puede trabajar, porque vos haces una buena muestra, tomás unas buenas decisiones, no vas a lograr aleatoriedad 100%, porque lo que te decía antes, vos necesitas que todas las personas que están adentro del padrón tengan la misma probabilidad igual y conocida de ser sorteadas para que sea una muestra probabilística, 100%. Ahora, como vos sabes que hay gente que no responde, se te empieza a achicar el mapa, ¿no? Sin embargo, esto tiene corrección, esto se puede trabajar. Ahora, cuando vos empezás a introducir otro tipo de sesgos, ya empezás a agrandar el número del error, ¿no? ¿Qué tipo de sesgos tenés? A ver, para empezar, el cuestionario. Vos podés tener unos errores con la mejor de las voluntades, armás un cuestionario sesgado. Entonces, por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo burdo, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre la opinión del gobernador? Buena, muy buena, excelente. Ese es un ejemplo burdo de un mal cuestionario. O cuando vos, por ejemplo, en una pregunta pones dos preguntas, que es muy normal ver esto. ¿Vos pensás que si el gobierno hubiera salido de la crisis antes, entonces la elección sería más favorable para Massa? Son dos preguntas, no es una pregunta. Entonces, vos tenés que tratar de ser, primero, el cuestionario tiene que ser objetivo. Tenés que tener un diseño que sea claro, en el que todo el mundo lo pueda entender. A la gente que vos vas a encuestar no le tiene que resultar un agente exógeno. Para que vos logres eso y sepas cómo habla la gente, primero hiciste el quali. Entonces, capaz, yo voy a Entre Ríos y le digo los niños, ellos me dicen los gurises. Claro, los gurises. Nota. O vos vas a Santiago del Estero y preguntás, es lo mismo, los gurises, no, los niños. O vas a un pueblo del interior y decís, ¿a ustedes les gusta el postre? No, la ensaimada. Esas son cuestiones que son de lenguaje local. Bien, todo el mundo lo tiene que entender. Tiene que ser objetivo, tiene que ser claro, y tiene que ser preciso, y tiene que ser una pregunta a la vez. Y no tiene que inducir el error. Es muy normal ver cuestionarios, pero muy normal, que con la mejor de las intenciones inducen el error. Inducen la respuesta incluso. Esto que te decía, es bueno, muy bueno, excelente. Eso Claro. es totalmente inválido, no sirve para nada. Bien. Bueno, un ejemplo se me Sí, ocurre que justamente algo que pasó recientemente fue la encuesta de La Nación Más, que trataban de plantear qué candidato podría ser el que más se ajuste a tus ideales, pero justamente las preguntas que hacían de alguna manera estaban algo sesgadas porque la gran mayoría de las respuestas todas tendían a que finalmente fuera Schiaretti, digamos, la persona que te salía siempre, independientemente de lo que uno más o menos pensara, tendía a ese lugar, pero bueno, justamente después analizándolo un poco, el tipo de pregunta que hacía era muy, bueno, depende, ¿viste? No tenía muy clara el tipo de respuesta, entonces lógico iba a tender hacia eso. Difícil de responder. claro, no la vi, pero después la voy a buscar. Un buen cuestionario a vos te tiene que dar una idea. Esto que dijo Mario recién, una foto. La foto es la foto. ¿Saliste gorda? No importa. ¿Saliste con canas? No importa. ¿Saliste haciendo la cara rara? Es lo que hay. Esta es Claro. la foto. Si vos tenés una foto sesgada, y esto es tan importante, si vos querés decirle a tu candidato o a tu gobernador, le vamos a hacer Photoshop. ¿Sabes qué? No te preocupes. La sonaste. Tiene que ser objetiva, tiene que ser precisa, tiene que tener el dato que va, la verdad, la realidad. Entonces, el cuestionario tiene que ser inequívoco. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Ustedes me van a decir, che, ¿alcanza o sobra? Ustedes tomen la decisión metodológicamente correcta de acuerdo a los recursos que tienen.
Hay preguntas que no te pueden faltar nunca en un cuestionario, que son: ¿cómo ves la situación del país? ¿Cómo ves la situación de la provincia? ¿Cómo ves la situación de la ciudad? ¿Por qué? Porque ustedes ahí lo que hacen es un índice de optimismo o pesimismo. Sigo. No te pueden faltar preguntas de voto anterior, porque ustedes ahí van a saber cómo es que se va moviendo el electorado a lo largo de la historia. Por ejemplo, que ustedes tengan: voté anteriormente a Macri, después voté a Alberto y ahora voy a votar a Milei. Bueno, ¿qué les dice un tipo de elector de ese tipo así? Este es un electorado absolutamente desregulado. Lo que les quiero decir con esto es que no vamos a encuestar una pecera. No es que vamos, acá hay peronismo, acá hay radicalismo, acá hay juntos, acá hay libertarios. Este es un electorado libre. No va más lo anterior. Entonces, la persona que votó en su momento a Macri no es un votante hoy de Patricia necesariamente. No hagamos ese tipo de correlaciones así, porque no funciona de esa manera. El electorado no es eso. Bien, entonces, la pregunta de voto anterior tiene que estar. ¿Qué tipo de pregunta de voto anterior? Ustedes ahí pueden definir. A presidente sí, es necesario. Si tienen espacio en el cuestionario a gobernador, es necesario. Y si ustedes van a medir nivel local, es fundamental, porque ustedes tienen que ver cómo se movilizó el electorado, por ejemplo, que antes nos votó, si antes nosotros, por ejemplo, que trabajamos con el intendente, o ustedes son el intendente, este electorado que antes me votó, ¿cómo se está moviendo? ¿Estoy perdiendo caudal? ¿Me están empezando a desaprobar? ¿Las políticas que antes querían no las quieren más? ¿Los que me votaron ahora, los que me votaron en por ejemplo, hace 4 años, votan ahora a mi candidato o se están yendo para otro lado? ¿Y por qué? Entonces, la pregunta de voto anterior tiene que estar, pero tiene que estar además por otra cuestión. Ahora se las voy a contar. Sigamos. Intención de voto. Las preguntas de intención de voto sirven. Sirven. Lo que pasa es que, como ustedes lo ven generalmente en los medios, es tramposo, porque se ponen a medir los caballos como si fuera una carrera de caballos de los encuestadores, a ver quién la pega, quién no la pega, cuando no tiene nada que ver este trabajo científico con una tómbola y con una lotería de ver quién la pega más o quién la pega menos. Eso es lo que no va. Entonces, las preguntas de intención de voto tienen que estar. Son importantes. Les voy a mostrar, miren acá, me voy a ir al final de la presentación y después volvemos. Les quiero mostrar una cosita. Miren este cuadrito. Este es un cuadro de una encuesta nuestra, de la consultora, que se hizo antes de las PASO, y que acá nosotros preguntamos, a ver, que nosotros preguntamos, ¿tiene interés en la política? ¿Cuál es el interés que usted tiene en la política? ¿No? Venimos preguntando todo lo que les dije. Optimismo, pesimismo, preguntamos voto anterior, hacemos las preguntas típicas de intención de voto, todas las preguntas de gestión que hagan falta. Hay una batería enorme de preguntas de gestión que ustedes tienen que aprender a usar, que son aprobación o desaprobación de la gestión. Tienen que usar también cuáles son las áreas de gobierno mejor y peor evaluadas. Para eso tienen que tener claros cuáles son esas áreas de gobierno que quieren evaluar, y no vale que ustedes le digan a la gente Subsecretaría de Desarrollo del Ministerio del Ambiente. A la gente no lo entiende. Medio ambiente, seguridad, obras públicas, al hueso. Entonces ahí se mide bien qué es lo que está opinando la gente de eso. Después pueden medir dirigentes también. ¿Eso para qué les sirve? Y bueno, les sirve más o menos para ver cómo están ubicados. Esto, como les dije antes, no es una carrera de caballos. No sirve para eso. Y después pueden medir, aparte de eso, cuestiones futuras. ¿Preferirían que con los mismos recursos, a ver, ustedes tienen un recurso limitado en la gestión, ¿qué preferimos? ¿Hacemos el asfaltado del barrio X o les parece bien que vamos a hacer un estadio de fútbol para generar más turismo o XX? ¿Cuáles son las opciones? La gente les va a decir quiero las dos, quiero todo. Ustedes tienen que enfrentar a la sociedad a opciones de hierro, se llama esto. No se puede todo, entonces elijan. Hay que elegir, ¿es A o es B? No es la suma de las dos. Opciones de hierro, siempre. Bueno, y este tipo de preguntas que a ustedes les van a servir absolutamente para medir el humor social y cómo está la cosa con la política. Siempre edad, siempre género, siempre interés en la política.
Fíjense acá. Ustedes ven que acá, cuando yo se los marqué que hay circulitos, ven que hay una subida en la info, ¿no? Ven que sube el número. ¿Esto qué es? Que a medida que menos les importa mientras menos interés en la política tienen, más votan a Javier Milei. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué pensaríamos nosotros de esto? Ustedes lo ven así a simple vista. ¿Qué dicen? De todo lo que ya hablamos. Lo primero es, bueno, claramente hay gente que no respondió a la encuesta, que es la gente que no le interesa la política. Y vamos a hacer un juego de inferencia. Si nosotros sabemos que hay un montón de gente que no respondió a la encuesta porque no le interesa la política ni responder encuestas, y sabemos, de acuerdo a esta tendencia, que a más cantidad, mientras menos te interesa la política, más votas a Javier Milei. ¿Qué te está diciendo el dato? Si imaginemos, sigamos la línea, sigámosla, aunque no esté en la encuesta, hagamos un juego de imaginación. ¿Ven la lectura de la encuesta? Que no tiene que ver con la intención de voto nada más. Hay cosas mucho más interesantes que la intención de voto. Miren esta. Fíjense, muchísimo se habló de este tema, que los votos de Javier Milei estaban entre la gente joven. Sí, efectivamente. A más juventud, más votos de Javier Milei. Fíjense que la línea no tiene salto. Va para abajo, para abajo, para abajo. ¿La ven acá? Para abajo, para abajo, para abajo. Mientras más adultos, menos votan a Javier Milei. Miren lo de Patricia. Mientras más adultos, más la votan. ¿Lo ven? Entonces, olvídense del número de la intención de voto. Lo que importa es esta línea. Lo que importa es la tendencia. Lo que importa es qué es la línea subyacente, no el número de la intención de voto, no ese tipo de porcentaje. Interesante, ¿no? Bueno, para esto sirven las encuestas, sobre todo. Vamos para atrás. Perdón, Sí. esto que decís, viste que me parece que parte de la subestimación de las encuestas y sobre todo de los resultados y los análisis tiene que ver un poco con que quienes comunican o quienes informan en las encuestas dejan de lado estas cuestiones, ¿no? El periodismo, algunos espacios políticos, entonces nos quedamos siempre con la foto y nos perdemos de esto que está detrás, que es lo que después termina explicando las sorpresas, entre comillas, ¿no? Me parece que es un daño grande al laburo que hacen ustedes, dejar de lado esto. Nosotros como consultora, acá lo vamos a separar en dos. Nosotros como consultora no publicamos datos hace un montón de años, justamente por esto. El dato lo tenemos, por supuesto, pero nosotros no publicamos nunca. Y fíjate este dato que les estoy mostrando. Y lo tenemos en muchas provincias, pero no lo mostramos. Lo usamos para nuestros clientes o para análisis propio, pero no sale a la luz. Y lo segundo es, y voy a traer a colación a SACOP, que es una asociación de la que Mario también es parte, la Asociación Argentina de Consultores y Consultoras Políticos. Nosotros en 2016, si no me equivoco, armamos un comunicado de prensa, se lo mandamos a todos los medios, de cómo debían leerse las encuestas. Y justamente poniendo sobre la mesa que esto no es una carrera de caballos y que no importa el resultado, que en todo caso hay una lectura más profunda, que aparte vos tenés muchas maneras de leerlo. Vos podés leer el número, podés leer el orden, podés leer la fuerza política. No me quiero ir muy lejos, pero si vos mirás algún par de encuestas en los que vos sumás Patricia y Horacio, todo el espacio de UP, y que no está tan lejos. Pero ¿qué pasa? Hay un efecto acá de expectativa. Hay una cuestión expectativa que es quién está más cerca, quién está más lejos. Si ustedes vienen escuchando esta clase, nos olvidamos de los medios de comunicación, hay una cuestión de margen de error que siempre te juega. ¿Cuántos números, cuánto fue el número, la distancia que sacó, por ejemplo, todo el espacio de Juntos por el Cambio en las elecciones respecto a la encuesta? 3, 4 puntos es un número muy aceptable de margen de error. Muy aceptable. Lo que pasa es que no, es esta cuestión de las expectativas que se tienen respecto a qué es lo que tiene que brindar la encuesta. Y la encuesta no está para eso. Nunca estuvo para eso, pero se hace un uso mediático en los que siempre estamos intentando, todos los consultores que van a los medios intentan explicarlo, que no se mira de esa manera. Porque aparte es como vos decís, al día siguiente de la elección
la noticia siempre es la misma, fallaron las encuestas, ¿no? No me quiero poner teórica, pero hay dos textos interesantes. Uno que es el del clásico de Naval Neumann de la espiral de silencio, y otro que es fantástico, que lo destroza, y es el que les recomiendo, que es el de Hugo Aime, que tenemos en la cabeza cuando votamos, y por qué fallan o no fallan las encuestas. En general no tiene que ver con que fallan las encuestas, tiene que ver con la lectura del dato que se hace y el uso. Sí, Mario. Sí, no, ahí yo lo que digo, para no desviarnos tanto, lo que quería Perdón. retomar, digamos, no, por favor, retomar lo que vos decías, digamos, esto de, sobre todo en estos estudios que ustedes no publican y que lo más importante no publicarlo, porque por dos cosas. Primero, porque es mucha información para la competencia que no paga, digamos, ¿no? Es una información que la competencia no paga, entonces vos le estás ofreciendo un montón de información gratis. Y segundo, ver cómo, más allá de esta disputa de carrera de caballos, veíamos en ese slide que vos ponías sobre Milei, es que vos podías directamente suponer que si hay un desinterés marcado en la política y que ese sentimiento es mayoritario y asociado a que encima estás enojado, desesperanzado y todo eso, es muy lógico que si el porcentaje de esas personas mayoritariamente votan a Milei, era muy lógico que esa persona sale de su casa, lo más probable es que vaya a votarlo al tipo. O sea, esto es para entender que el, el resultado que nosotros vamos a esperar de encargar una encuesta es infinitamente más provechoso y más, y más lleno de información, el contenido total de la encuesta, que eso último, que son los margencitos de decir, bueno, ¿y hoy usted a quién votaría? Digamos. Total. Es para que tengamos en cuenta que cuando ustedes están en un proceso de gestión local, en un proceso de diseño de políticas públicas, de desarrollo, toda esta información es mucho más importante que el resultado, que el número definitivo, si usted quiere una política de desarrollo, sí o no. Bueno, ok, eso es un tema. Pero el constructo es mucho más importante, la información es mucho más importante, mucho más útil y mucho más rica, es toda la que está atrás. Es cómo llegaste a ese informecito de 4 slides, digamos. Era eso. Es mucho más sofisticado que una slide de intención de voto, todo este proceso. Entonces, volviendo para los sesgos, ustedes tienen sesgos muestrales, que los podemos trabajar, sesgos en la confección del cuestionario. Acá les puse, el trabajo siempre debe supervisarse, siempre debe supervisarse. Nosotros tenemos varios tipos de abordaje de las encuestas, ¿no? ¿A quién nos llamaron alguna vez para hacerle una encuesta por teléfono? ¿No es cierto? Primero tenemos lo más recomendable, disculpen, se pueden hacer campos domiciliarios, campos telefónicos o campos online. Se le dice campo porque históricamente la salida a campo era de salida al terreno, ¿no? Pero son estudios. Cuando ustedes salen a la calle, que hacen estudios domiciliarios, el estudio domiciliario es que van a la casa, que se toca la puerta. No es, o sea, son presenciales y domiciliarios. Presencial también puede ser que ustedes hagan una cuestión más coincidental, se llama, que ustedes se paran en un lugar y encuestan a la gente que está pasando por Avenida Callao y Santa Fe. Entonces la representatividad que tiene eso es, como les dije antes, la gente que pasaba a las 11 de la mañana por Callao y Santa Fe. ¿Está mal? No, pero es eso, es eso. Entonces, ustedes pueden ganar mayor precisión y evitar este tipo de errores. Ustedes piensen en la cantidad de errores, vamos a empezar a sacar puntos de error. Pueden empezar a evitar errores si hacemos bien la muestra, bien el cuestionario y bien de acuerdo al tipo de campo. Si vamos a la calle, te vamos a ir con encuestadores. Los encuestadores tienen que estar entrenados. ¿A quién no le ha pasado, Mario, acá me puede dar un millón de ejemplos seguro, que la gente en gestión nos dice, tengo al grupo acá, los chicos de acá salen y lo hacen. Tengo los militantes del grupo, no te preocupes que acá te lo cubro. Error, infinito el error. No, yo no digo que los chicos o las chicas hagan las encuestas ellos para que le vaya bien a nuestro candidato, que ha pasado, pero sesgan la respuesta de la persona que entrevistan. Seguramente te va a dar un resultado muy diferente si vos lo haces con un equipo de gente que no tiene nada que ver con vos. Tienen que tener un equipo de gente que no esté involucrada, que no tenga sesgo. Entonces mandan a la gente al campo y la gente que no le importa si al intendente le va bien o mal.
que ponga lo que la gente quiere. Mira, les voy a dar un ejemplo. Una vuelta me pasó en un quali, en un focus. Voy con una compañera, yo iba a moderar, mi compañera iba a tomar nota con la compu, ¿no? Entonces preguntábamos por un candidato que a ella le encantaba ese candidato. ¿Y qué nos pasaba? Cada vez que yo nombraba al candidato, mi compañera hacía, o sea, le marcaba el ritmo a la mesa de trabajo, solamente con un gesto. Imagínense ustedes si van a ir a la calle con un grupo de sus militantes a hacer una encuesta. ¿Cómo puede llegar a salir eso? Seguro sale mal. Lo otro, el trabajo debe supervisarse siempre. Podemos tener toda la confianza del mundo en nuestro equipo encuestador, pero el trabajo se debe supervisar. La supervisión es por lo menos del 20% del trabajo. ¿Cómo es la supervisión? Que una persona llame o se acerque al domicilio en el que se hizo la encuesta y rehaga la encuesta o pregunte clave algunas cosas que sabes que no pueden fallar. Les voy a dar un ejemplo de cuando algo seguro está mal. Cuando tienen un encuestador solo que responde mucho no sabe. Desconfíen. Eso seguramente es un dato que no sirve. Sáquenlo. Bueno, bien acá. ¿Consultas, dudas? Bien. No. Hola, Flor. Mucho gusto. Hola, ¿cómo va? Bien, gracias. ¿Querías hacer alguna pregunta o se te prendió el micrófono nomás? Ya te venía todo bien. Bárbaro. Bueno, ¿qué nos conviene hacer? Perdón, Fernanda, yo tengo una consulta. Sí, dale, Sandro. Justo que estábamos hablando de los distintos tipos de campo, ¿cuál te parece a vos que es de alguna manera, el que puede estar, está mal dicho en términos de mejor o peor, la realidad es esa, pero porque digo, todos deben servir y todos deben tener digamos, sus elementos, ¿no? Pero ¿cuál crees que es más fiable o cuál crees que elimina más el sesgo? Porque, por ejemplo, se me ocurre, he escuchado otros consultores que por ahí, más acostumbrados, ¿no? al campo antiguo, ¿no? Al campo propio del territorio, que consideran que es más complejo poder llevar adelante una encuesta por los medios telefónicos o por las redes sociales y demás. Bueno, personalmente, ¿vos qué opinás sobre esto? Dos cosas. De acuerdo un poquito a la experiencia, el telefónico es un poco más barato, si es por tema de precio, y ahí vos tenés un tema que está en estudio, que es que ya no se hace al padrón. Yo vuelvo al bolillero de antes, el tema del padrón y la aleatoriedad. Vos antes tenías un universo conocido que era la guía de teléfonos. Claro. Ese era tu universo, la gente que tenía teléfono, que es la gente a la que vas a ir a encuestar. Cuando tu universo ahora, primero, no se usa más teléfono fijo y lo reemplazás por teléfono celular, vos probablemente lo que tenés ahí es una cuestión más mixta de cuántos teléfonos fijos, cuántos teléfonos celulares. Y acá tenés un tema, no conoces tu universo, no sabes a dónde cuál es el límite de lo que te están respondiendo, ¿no? No sabes el N, que es una primera cuestión. Sin embargo, para alguna cuestión determinada, y te puede llegar a servir. Te puede llegar a servir. O sea, todo tiene su valor. El telefónico tiene problemas, tiene el problema de que te mete sesgo, porque primero, no todo el mundo tiene teléfono, quienes te responden es otro tema, vos no tenés la certeza de en qué parte de la ciudad o de la provincia, no tenés esa certeza, pues no tenés el N, no tenés el universo en el padrón. Sin embargo, tiene valor, sobre todo si vos vas a medir una política pública. Ahí vos vas a tu ciudad, haces un diseño y perfectamente los localizás. Eso se puede hacer perfectamente bien. Ahora, yo personalmente prefiero las domiciliarias, por un montón de motivos. ¿Es vieja escuela? Sí, es vieja escuela, pero vos te garantizás entablar el contrato inicial con la persona que te responde. ¿Qué significa eso? No es lo mismo la respuesta que te van a dar por teléfono y personalmente, como vos y yo mirando ahora a la ventana, que le voy a dar a una persona en su cara. No es lo mismo. Eso para empezar. Lo segundo es que vos ves la circunstancia de la respuesta. Vos ves en el lugar en el que estás encuestando. Es muy diferente eso
a que dependa solamente de la persona que te responde indicar, ¿no? Este, el encuestador ve el nivel socioeconómico, ve el barrio, ve la situación, ve la persona. Eso es totalmente diferente. Lo segundo es que vos te garantizás esa dispersión de las que les hablaba antes. Vos con la encuesta telefónica sí la tenés, por supuesto, la podés lograr, pero con esto te lo garantizás. O sea, si vos empezás a pensar en términos de eliminar la mayor cantidad posible de errores no muestrales, bueno, hay que empezar por acá. Bien. Nosotros hemos hecho estudios telefónicos excelentes, no buenos, brillantes, brillantes. Incluso hemos hecho boca de urna que nos dieron exacto. Pero si vos me preguntas por mi percepción personal, yo prefiero domiciliario. Tiene muchas otras ventajas que el telefónico no tiene. Y el telefónico es bueno si es CATI. O sea, CATI, ¿qué significa? Que hay una persona, un ser humano que te está hablando. Ahora, vos tenés otro tipo de telefónico que es el IVR, que es donde vos tenés una máquina que te llama. También, ¿a quién de ustedes no han llamado alguna vez? Hola, soy fulanito. Hola, ¿querés responder una encuesta? Bueno, mi hijo de 5 años agarra el teléfono y responde, y vos no lo sabés. Entonces, no lo sabés. De nuevo, en términos de número de error, tenés mucha más probabilidad de introducir un error involuntariamente, no voluntario. Ahora, ustedes me dirán, che, hay demasiada cantidad de errores. ¿Se puede arreglar? Sí, por supuesto que sí. Todo esto tiene, dentro de algún límite, se puede corregir. ¿Por qué digo dentro de algún límite? No hay ponderación que ajuste y que arregle una mala encuesta de base. No la hay. Probado. Pero si ustedes, por ejemplo, tienen algún sesgo, encuentran, dicen, vamos a probar que nuestra encuesta tenga o no tenga algún sesgo. Probémoslo. Hacen algún tipo de cruces, es demasiado avanzador. Yo en alguna clase, si no se los vuelvo a contar o les mando material, hagamos algún tipo de cruce para ver cómo se correlacionan diferentes variables y veamos si está sesgado o no. Les doy un ejemplo. Ustedes pueden ver que ver el voto anterior y dicen, me suena raro que en esta provincia en la que ganó Juntos por el Cambio, ahora me esté ganando en mi encuesta en la oposición por 40 puntos. Probemos si no hay un problema. Vamos a ponderar. Entonces, ustedes prueban diferentes factores de ponderación. ¿Qué es esto? Ajustan los valores de la encuesta de acuerdo a variables independientes. Esto es el voto anterior, que por eso aparte lo miden, género, edad, cuestiones que son externas. O sea, ustedes tienen datos que son del censo acá. Por eso preguntan sexo y edad. Esto está más complejo, pero ustedes lo pueden arreglar, lo pueden ajustar y ver cuando tiran hacen la ponderación y ven cómo dan los resultados, si hay variación o no hay variación en las variables que ustedes están trabajando, que se ven afectadas. Esto tiene arreglo, por eso les digo, si la muestra está mal, se puede un poquito ajustar, no del todo, pero hay algunos tipos de ajustes que se pueden hacer. Bien, entonces ya hablamos del cuestionario, de la muestra, del tipo de encuestas que se pueden hacer, de cómo tienen que ir los encuestadores. Veamos un poquito más. Hagamos un repasito. ¿Para qué sirven entonces las encuestas? Para conocer el contexto, los actores y los escenarios. Para comprender el contexto económico y social. Por supuesto, no desde el punto de vista nuestro que tenemos nuestra propia visión, sino qué es lo que está pasando con la gente para la que estamos trabajando. No me voy a cansar de repetir esto. Nosotros estamos al servicio de esta gente para la que estamos trabajando. La gente, la política está al servicio de la gente, no al revés. Para entender qué tipo de elección será, por ejemplo, qué es lo que está en discusión o qué tipo de gestiones, qué es lo que qué es lo que vamos a hablar en nuestra gestión, de qué se trata. Veamos cómo es el electorado, cómo es la edad, el sexo o el género, el nivel socioeconómico, todos los comportamientos que tienen. ¿No? Vamos para acá. Percepción de las características políticas y personales de los candidatos contendientes o de los demás que están en la oposición. Y es, sobre todo, esto que está acá, nuestro principal insumo para la toma de decisiones estratégicas. Vamos a pasar esto así. Esto yo después se los mando.
acá, ya que venimos hablando de los estudios. Este es un cuadrito que lo hizo Carlos, mi socio, hace un montón de años y que sigue siendo válido y que todo el mundo lo usa. Bueno, ¿qué estudio conviene contratar? Si tenemos plata y tiempo, ambos, obvio. ¿Qué va primero? El quali. No se dejen engañar con esto. El quali va siempre antes. ¿Por qué? Porque es el estudio exploratorio inicial. Porque es de donde vamos a sacar el lenguaje con el que vamos a hablar. Y porque con el quali vamos a ver qué se pregunta en el quanti. Imagínenselo a la inversa. Si ustedes hacen primero un quanti, van a hablar con el lenguaje de ustedes, para empezar. Van a obtener unas respuestas que después van a ir al quali a medir qué cosa, ¿no? El quali va primero, el quanti va después. Bien, si ustedes no tienen plata, pero tienen tiempo, entonces, por ejemplo, acá, a ver si se ve bien acá, acá yo lo tengo tapado. Si ustedes tienen plata, digo, tienen tiempo, pero no tienen plata, hagan quali, porque siempre es preferible saber qué decir, cómo decirlo y a quién decírselo, que cuánto. ¿Mm? Ahora, si no tienen tiempo, pero no tienen ni tiempo ni plata, bueno, hagamos un estudio quanti que por lo menos nos va a poner en el mapa de la cuestión. Más o menos vamos a saber dónde estamos parados. No vamos a tener la simbología que viene con el quali, ni toda la cuestión ideológica, pero sí vamos a tener una aproximación. ¿Estamos hasta acá? Corremos esto que no lo veo. Ahí está. Bien. No, ¿Dudas? ¿Consultas? Sí, Fernanda, no sé. hola. Hola Fernanda. Interesantísimo todo. Yo no he hecho de momento encuestas políticas. Te escucho hablar todo lo que decís, me parece coincido. Interesante. Pido perdón porque cuando estaba estudiando he hecho para trabajo de la facultad encuestas en marketing y ahora te escucho y digo, no, qué horror lo que hice, así que pido perdón a los encuestadores y si alguien ve esa encuesta por ahí perdida. Pero bueno, la verdad que hasta el momento es fantástico todo. Gracias, Aníbal. Pero no te preocupes por eso, yo también fui estudiante y también he hecho unas cosas que prefiero no recordar. Esto es del savoir-faire, digamos, de la diaria del profesional. Bueno, esto es lo que más recomendable. O sea, vamos al concreto. Supónganse que ustedes, como me decía Mario, trabajan en políticas públicas y tengan que poder medir un poquito de eso. Yo les voy a compartir otra cosa. Después volvemos, pero les comparto un estudio, a ver por dónde vive. Es un estudio viejo, pero que se los traigo para que vean un poquito de ejemplo. Viendo, ¿cierto? ¿Lo ven ahí? Que lo acabo de No, compartir. te vemos a vos. Oh, no vale la pena. Ya a ver si encontramos Tuki. Ahí va, muy bien. Este es un estudio viejísimo que se hizo en Mar del Plata hace un montón de años. Miren, yo se los traigo porque tiene un tema puntual de política pública. Acá había un tema puntual. Tengo muchísimos nuevos, pero este es el que encontré, el que me vino a la mente en el último momento. Fíjense acá. Vamos a ver lo primero. Acá se hizo algo específico. Había un problema de política pública. ¿Qué hacemos con las boliches que están en la costanera? Están molestando a los vecinos. Bueno, una encuesta específica y puntual. Fíjense, todo acá sigue Mar del Plata, sigue. ¿Acá qué se hizo? Lo primero, fíjense, se enumeraron las manzanas. Ustedes ven esto y dicen, "Ya, pero eso es un trabajo muy artesanal. Es absolutamente artesanal. Esta es una muestra específica de este segmento. Se contabilizan las manzanas. ¿Ven? ¿Cuántas manzanas son en la zona? 34. Bueno, de acuerdo a la cantidad de manzanas que hay, es que nosotros vamos a sortear los casos que le caen, ¿no? ¿Cuántos casos? Van a ser 4 casos por manzana, 2 casos por manzana. ¿Qué manzanas se sortean? Para saber ¿a qué me refiero con manzana para los que no sean de Argentina?
La manzana es esto, es la unidad. Acá son las 4 cuadras de donde vive la gente. Entonces, esta manzana, supongamos que hagamos 4 casos por manzana, bueno, elegimos 1, 2, 3, 4. Esta manzana queda representada, esta manzana queda representada y así. Nos garantizamos que quede lo mejor representada posible la zona. Se hicieron poquitos casos por conglomerado. ¿Qué se estudió? Se evalúa la situación de la ciudad, la situación del barrio, porque algo fundamental acá. Ustedes dirán, no tengo plata para una encuesta larga, entonces voy y pregunto directo lo que me interesa. Hola, ¿sacamos o no sacamos los boliches? Bueno, no les sirve de nada a ustedes esa encuesta, no les sirve. Hay que evaluar muchas otras cosas. Fíjense lo que venimos hablando antes, que la intención, así como la intención de voto sola no les dice nada, ninguna pregunta aislada les va a contestar lo que ustedes necesitan saber. Se preguntan muchas cosas en la encuesta. Evaluación de la situación del barrio. Capaz les parece que está fantástico el barrio, ustedes están perdiendo la información. Problemas por la actividad de los boliches en la zona, ¿no? Problemas de la nocturnidad. Evaluación de la actitud de los vecinos y del gobierno respecto del conflicto. Y evaluación de la gestión del intendente. ¿Por qué? ¿Por qué les parece que se pregunta la evaluación de la gestión del intendente en algo tan aislado? Porque te sesgan los resultados. Ustedes tienen que saber a quién le están hablando. Imagínense que yo no pregunto esto y que ustedes dicen, no, la verdad es que quieren sacar todo, quieren romper todo, quieren... Bueno, pero entonces, ¿cómo están aprobando o desaprobando al intendente? Para saber si en realidad estamos hablando con un público que está afectado negativamente y están tomando una decisión porque no les gusta el intendente, que no es lo mismo que no les guste la política pública. Fundamental, clave. Ustedes tienen que poder preguntar lo necesario. Bien, fíjense acá. ¿Qué opinaban de la gestión del intendente de ese momento? Positiva 46, negativa 8. Está muy bien. Tienen un regular de 27. Ese regular puede ser regular positivo o regular negativo. Acá no lo sabemos, pero es una gestión bien evaluada. ¿Aprueban o desaprueban? Fíjense el nivel de aprobación. Era alto. Entonces, acá estamos frente a una localidad que en este barrio están aprobando el intendente, tenemos una primera información. ¿Creen que desde que asumió el intendente la ciudad está bien? Porque ustedes sumen los dos positivos, fíjense, sumen mejor igual de bien, entonces la ciudad está muy bien. Y después sumamos los negativos y solamente el 20% cree que la ciudad está mal. Bien, vamos acá. ¿Qué cosas les gustan de la gestión de este intendente? Este es un datazo, ¿eh? No sé por qué me gusta, pero me gusta. Fíjense el número. Y después tenemos, es emprendedor y trabajador, se ocupa de la salud, se preocupa por la gente, por los barrios, hace algo para el pueblo. Pero el dato clave acá es esto. Fíjense, él no sabe. ¿Qué no les gusta? Tampoco saben. O sea, ustedes acá podrían claramente tomar un par de decisiones. Si vamos a lo que sí saben, les gusta, no les gusta que no se ocupa de la vereda y el pavimento, inseguridad, promete y no cumple, poca decisión. ¿Ustedes ven acá la problemática de la nocturnidad en algún lado? Acá no está, acá no está. Sigamos. Acá sale. Estas son respuestas espontáneas. ¿Qué significa? Ustedes pueden guiar o pueden dejarla espontánea. Ayer, Mario, vos lo viste, que alguien publicó una encuesta que estaba guiada y las preguntas eran todas positivas, no, todas negativas, ¿viste? Malo, Sí. muy malo, pésimo. Entonces, ustedes pueden guiarlo o pueden dejarlo abierto. Cuando es espontáneo, significa que la gente responde lo primero que le sale o lo que le sale. No guiado, no es que nosotros le decimos que elija entre determinadas opciones. Bien, acá esto fue espontáneo. ¿Cuál debería ser la prioridad del intendente de este momento en esta ciudad? La seguridad. Muy bien. Y el control de los boliches. Fíjense acá. Control de los boliches, traslado de los boliches, controlar la calle los fines de semana. O sea, claramente hay una situación. Los ruidos, ¿ven? La venta de alcohol. Todo tiene que ver con la situación que fuimos a medir, por más que no lo dijimos. Nosotros tranquilamente podríamos haber ido con una grilla y decir, ¿a usted le preocupa la nocturnidad? Sí, no. ¿A usted le parece que los boliches tienen que trasladarse? Sí, no. Y te perdés esto.
Acá tomás la instantánea del momento. ¿Esto qué es? La gente te tira a vos un problema. No vos llevas el problema. Nosotros dejamos que la gente nos lo diga. Y la gente nos lo dijo. Bueno, efectivamente tenés un problema serio. Tenés un problema con la seguridad, que viene, si ustedes acá hacen un cruce de relaciones entre seguridad y control de los boliches, seguro la correlación va a ser alta. Entonces tenés control de los boliches, traslado de los boliches, las calles, un montón de cosas que hablan del problema. Fíjense acá. Seguimos con las respuestas espontáneas. ¿Sobre qué tema el intendente no se está ocupando? No se está ocupando de la seguridad, no se está ocupando del tema de los boliches. Algo hay que hacer ahí, hay que tomar una decisión. Hay más datos acá que ustedes pueden usar después que pase la urgencia. Lean la foto y fíjense qué sirve. Bueno, como les decía antes, ustedes necesitan tener perspectiva. Entonces, respecto del futuro de la ciudad, ¿cómo va a estar en el futuro? ¿Mejor, igual, peor? Miren esto. Esto es una expectativa bastante positiva del 48% y tenés una negativa del 35%. Entonces, bien, hay trabajo por hacer, ¿no? Hay una expectativa ahí, algo para resolver. Miren esto, ¿les gusta vivir en este barrio? Sí, les gusta vivir en este barrio. ¿Se mudarían del barrio? No se mudarían del barrio. ¿Cuáles son los problemas del barrio? Fíjate acá. Los ruidos de la calle de la que viven, ¿no? De la calle Alem. Las calles sucias, la inseguridad, entran al jardín de tu vereda todos los sábados, las calles rotas, los boliches bailables. Empiecen a sumar cuáles son los problemas que trae la nocturnidad para este barrio, que sí les gusta y el que sí se quieren quedar a vivir. Miren acá, alcohol, drogas. Bien, ¿consideran que existe un problema de ruidos molestos y de suciedad? Definitivamente sí. ¿A qué lo atribuye? A los jóvenes, a los boliches, a los borrachos, a la falta de control y a falta de personal de la municipalidad. Esto está último, esto es un dato. O sea, no es que el primer problema es la municipalidad no controla a los jóvenes, a los boliches. El problema es esto, pero está relacionado con esto. Entonces hay que tomar una decisión. ¿Cuál es la solución? ¿Ven? Acá no sale, acá sí. ¿Cuál es la solución? La vigilancia, aplicar las leyes, retiren los boliches, que haya respeto. A ver, vamos a ver acá. Solo responden quienes consideran que existe un problema de ruidos molestos y son respuestas espontáneas. ¿Y por qué el total supera el 100%? Porque pueden dar más de una respuesta. Porque acá cuando se pregunta este tipo de preguntas, ustedes la dejan abierta. Yo les recomiendo que hagan hasta tres posibilidades, no más de eso. Si no, no lo pueden calcular después, es un número complicado. Pero hasta 3 lo pueden juntar. Bien. ¿Quién considera que es el responsable? El gobierno municipal, o los dueños de los boliches, o los chicos que van al EM, o todos. Todos. Pero miren esto. Acá son los chicos. Y entonces, ¿son los chicos o somos todos y sobre todo el gobierno municipal? Bueno, acá ya la gente lo entendió, ¿no? Vos le vas a preguntar. Lo primero que te dicen es los jóvenes que no tienen respeto, que te entran al jardín. Acá ya te empiezan a decir, no, para. Ahora que me pusiste el problema adelante con las opciones de hierro, claro, no son solo los jóvenes, son todos. Pará. Y el gobierno municipal debería tener que hacer algo acá. Bien. ¿Cuáles son los problemas que recuerdan que haya habido en su barrio? Suciedad, sí. Ruidos, sí. Inseguridad, sí. Exceso de movimiento de vehículos, sí. Exceso de movimiento de gente, sí, pero le gana el no. ¿Está de acuerdo con que hay demasiada suciedad? Sí. ¿Con que hay ruidos? Sí. ¿Con que existe inseguridad por los boliches en Alem? Sí. ¿Hay exceso de movimiento de vehículos? Sí. ¿Y hay exceso de movimiento de vehículos? No necesariamente. Acá hay un no. Bueno, fíjense, acá está la importancia de los problemas. Estamos siempre indagando sobre el mismo tema y nos estamos asegurando que el problema sea este. Porque si nosotros nos quedábamos con esto, imagínense qué error de política pública se hubiera cometido si no se hubiera preguntado todo lo demás, ¿no?
Entonces hay que tener cuidado con cómo hacemos las preguntas y las decisiones que tomamos. Se hubieran tomado otro tipo de medidas si nos quedábamos con esto solo. Bien, ¿qué problema? A esta también es espontánea. ¿Recuerda alguno que yo no le haya mencionado? Acá se le mencionaron algunos. Vandalismo, picadas en la calle de motos, de autos, drogas, gritos, poco de todo. ¿Sabe que algunos vecinos presentaron quejas por ruidos y el estado en el que queda la zona de los fines de semana? Sí, como la mayoría sabe. ¿Tienen conocimiento de acciones que haya hecho la municipalidad para solucionar las quejas? Fíjense, la mayoría dijo que no. Y había, ¿eh? La mayoría no las conocía. Acá se empiezan a tomar decisiones importantes. ¿Qué soluciones usted sabe que haya adoptado la municipalidad? Cerrar los boliches a las 5 de la mañana, controlar los vehículos, iniciar el diálogo, que bajen la música, algunos controles, sacar las bandas, que haya más limpieza. Fíjense, solo responden estos los que saben que se implementaron cosas. Si ustedes están en esta situación y ven estos números, todos estos números, no se sentarían con su equipo a pensar no solamente medidas, sino medidas de comunicación, medidas y cómo las comunicamos, las dos cosas, y a quién y cómo. De acá tendrían que hacer montones de cruces para ver cómo le hablamos, qué decimos, qué hacemos, muchas medidas. ¿Está satisfecho con las acciones que implementó la municipalidad? ¿Quiénes responden? Este 35%, ¿no? Poco satisfecho. Miren el poco y nada. Es fuerte, es un número grande para una medida de gobierno. ¿Cree que los problemas con los bares y boliches de Alem se van a solucionar, se están solucionando, no hay problemas? Y miren acá, no se van a solucionar. O se están solucionando, pero este número es más grande, o no sabe. ¿Personalmente le genera algún problema? Sí y no. El sí es bastante grande. El no también es grande. Acá no se nota, debería estar un poquito más alto esta barra. Acá hay bastante paridad. ¿Qué problemas genera? Los ruidos, la suciedad, lo mismo. Bueno, y sigue la encuesta, ¿no? ¿Se enteró que el Consejo Deliberante aprobó la actuación de artistas en los bares de Hipólito Yrigoyen? No. ¿Está de acuerdo? No saben. ¿Le preocupa? Casi nada. ¿Qué opinión tiene sobre la actitud? No saben, no saben, no saben. Pero este no es el punto. El punto es, ¿cree que los problemas de los bares de Hipólito Yrigoyen son parecidos a Jerusalén? Bastante. ¿Sí? O sea, la gente no tiene mucho conocimiento de las cosas, pero sí debe ser parecida la situación. Si tienen los mismos bares que nosotros. Entonces, acá está la lectura de la situación. No es un tema de fácil solución, ni tampoco está centrada en el conjunto de la ciudad como para volverlo un eje de la gestión. ¿Sí? No es un eje. Bueno, es un punto para eso, pero es un eje de gestión, no necesariamente. Si se vuelve parámetro de éxito y fracaso de la gestión, se estaría poniendo en riesgo innecesario a la opinión global, porque no están plebiscitando la gestión a través de eso. Ustedes vieron inicialmente cómo aprueban, cómo desaprueban, ¿sí? Entonces, la clave pasa por los ruidos y la suciedad. Si eso se controlase, y la problemática pierde fuerza. ¿Ven la diferencia que es? ¿Para qué sirve la encuesta? No tiene mucho que ver con la intención de voto, ¿no? Es otra cosa totalmente distinta. Les muestro hasta acá por una cuestión obvia. Hay mucho más para decir. Pero bueno, esa es una cuestión. Es algo interesante de para qué sirven las encuestas en un contexto de política pública. Son y media ya. ¿Consultas, dudas, algo para comentar? Sí, Fernanda, yo diría de abrir 2 o 3 preguntitas y ya liberarte y después quedarnos solo con los chicos de la diplomatura, agradeciendo a todos y sobre todo a vos esta tan gráfica charla sobre para qué corno sirven las encuestas. Así que 2 o 3 preguntitas y vamos. Hola, buen día. Buen día, Fernanda. Mira, no es algo muy específico, la verdad es que las explicaciones han sido clarísimas y súper útiles, pero no escuché
cómo se llamaba el libro que recomendaste y me interesa, así que te pido si por favor me lo podés volver a repetir el nombre. El libro es de Hugo Aime y se llama ¿Qué tenemos en la cabeza cuando votamos? No es un libro nuevo, pero es de absoluta vigencia. Te voy a tirar Bien, un dato más. sí, El libro medio que le responde, trae a colación a la espiral de silencio, que todos conocemos acá, que es la espiral del silencio. Si no lo conocen, fíjense, péguenle una leidita, hay un montón de resúmenes de Noel Neumann. Le responde a eso. Y le responde una cosa muy interesante, que no tiene tanto que ver con el carro ganador, que todo también. Ustedes, el día domingo a la noche, ¿por qué fallan las encuestas? Porque hubo espiral de silencio. Y en general no hay espiral de silencio. No es que la gente sale corriendo atrás del carro ganador o que se guardaban la opinión y después lo dijeron. Hay un montón de otras cuestiones que Hugo Aime las explica maravillosamente y que tienen que ver con el territorio. Tienen que ver con, primero, saber hacer bien las encuestas y segundo, con el trabajo de territorio, que Mario acá nos puede hablar un siglo. Entonces se los súper recomiendo. muchas gracias. De nada, un placer. ¿Alguna otra consulta, chicos, chicas? No, súper, súper claro todo. Bárbaro. Bueno, muchas gracias a todos entonces. Mario, gracias por la invitación. Fer, no, bueno, muchas gracias a vos por tu tiempo. Después en el campus, seguramente para los que están cursando la diplomatura, vamos a tener el PDF de la presentación de Fernanda. Así que ahí con su dato de contacto, por si alguno quiere tomar contacto con la consultora Fara Vegetti, que es claramente de las mejores de la Argentina y las que mejor reputación tienen en toda Latinoamérica, con más de 400 procesos trabajados a lo largo de todo este tiempo. Y además de Fernanda, que es una amiga, está el profesor Carlos Fara, que es un decano de toda la consultoría política en toda Latinoamérica. Así que nada, dejarles, por favor, ahí, acordate cuando mandes el PDF, dejar tus datos de contacto, porque seguramente alguno quisiera indagar sobre sus servicios. Mil gracias, Fer, que termines bien el sábado. A todos los de la diplomatura nos tomamos 5 o 10 minutitos y volvemos. Gracias.